¿Por qué estudiar filosofía? Y la enseñanza de la filosofía dentro del liceo. Entonces, cuando nuestro profesor esté listo, cuando le dé la señal, empezamos la filmación en la Biblioteca San Ignacio de Loyola del liceo, jesuita, droga. Toma 1. Bueno, la pregunta básicamente es la importancia de la filosofía. Yo cambiaría por lo que se preguntaron muchos filósofos sobre la utilidad de la filosofía. Werner Jäger, por ejemplo, en su obra La Paideia, dice una hermosa frase que dice: Platón y Aristóteles cambiaron la rueda del destino. ¿Qué significa esto? Que la filosofía de estos dos hombres cambiaron la rueda del destino significa que nos hicieron vivir en el mundo en el cual vivimos hoy. Por ejemplo, cuando Borges dice hay dos maneras de ser solamente, o aristotélico o platónico, lo que está queriendo decir es también en alusión a Jäger, que son aquellos que fomentaron la reflexión en torno a todos los problemas humanos que podemos hasta hoy en día, como somos personas y seres humanos. No me gusta tanto el concepto de persona, diríamos de ser humano, diríamos personas. En los griegos ya podemos ver esa reflexión en torno a los problemas del hombre, tanto políticos, culturales, metafísicos, ontológicos, etc. Ahora, ¿por qué estudiar filosofía? Podemos decir que la filosofía en Grecia, con Platón y Aristóteles, cambiaron la rueda del destino. Vemos en los pensadores más emblemáticos del siglo XIX, como Marx, por ejemplo, la influencia del pensamiento griego, y Marx también podemos decir que de alguna manera, siguiendo el pensamiento griego, la filosofía griega, cambió también de alguna manera la forma que teníamos de pensar la sociedad, la política, la economía, etc. Y Hegel también, antes de Marx, influenciado por los griegos, también nos dio una visión diferente de todo este desarrollo humano del hombre hasta hoy en día. Y abrieron, por ejemplo, Hegel, Marx, abrieron todo un mundo, nos hizo ver un nuevo mundo, una nueva forma de pensar que hasta hoy en día sigue vigente el pensamiento sobre todo esto, sobre el hombre, sobre la cultura, sobre la sociedad. Es decir, la pregunta del sentido de la existencia humana, es decir, si tiene sentido nuestra existencia, sigue hasta hoy en día, y empezaron los griegos a preguntarse este tipo de cosas. Ahora, ¿es útil la filosofía? ¿Verdad? Dicen algunos autores que sirve para todo, pero específicamente para nada. ¿Qué significa esto? Una ciencia, cualquiera de las ciencias naturales, tienen una aplicación directa sobre la realidad material, por ejemplo. Ahora, la filosofía tiene una implicancia directa sobre la realidad material, y podemos decir que no, por eso que no es útil para algo, sino que la filosofía se hace preguntas que abren el marco epistemológico para las ciencias. Por eso que la mayoría de las ciencias se fueron desprendiendo paulatinamente en el tiempo de la matriz que es la filosofía. Bueno, ¿por qué estudiar filosofía
es fundamental estudiar filosofía para seguir haciéndonos preguntas importantes que van a marcar el camino de las ciencias para entendernos a nosotros mismos. Por ejemplo, la pregunta por el arqué, por el principio de todas las cosas, sigue siendo una cuestión de la cosmología, sigue siendo una cuestión de la astrofísica, etcétera, etcétera. Lo mismo de las ciencias humanas. Preguntarse por la forma social, o preguntarse por la forma económica de un pueblo, o preguntarse por la forma social o la forma política, sigue siendo la pregunta por el arqué. Por ejemplo, ¿cuál es el arqué social o sociológico? ¿Cuál es el arqué político que tenemos que seguir? Hoy en día estamos firmemente convencidos que la democracia es la forma política adecuada que tiene que ir creciendo en ideas y creciendo en el debate, y nos da la clara pauta de que la filosofía política, por ejemplo, es fundamental para seguir haciéndonos preguntas que nos den respuestas no conclusivas, pero respuestas que nos ayudarían a entender mejor, como diría Max Scheler, nuestro puesto del hombre en el cosmos. Ahora, ¿por qué en el ISEF es bueno estudiar filosofía, o sería bueno estudiar filosofía en el ISEF? Y creo que una de las cosas más importantes de nuestra institución, el ISEF, es aquello que dice Ortega y Gasset: el filósofo no es un hombre de partido. Es decir, en el ISEF uno encuentra la libertad de poder pensar. Filosofar es pensar, y los alumnos no tienen una ideología política marcada, ni tampoco hay una ideología política la cual no te permita desarrollar la filosofía libremente. Si hay algo que podemos distinguir en el ISEF con las demás instituciones, es que permite justamente, como no hay ideologías políticas, no está politizado el instituto, entonces hace posible que el pensamiento sea libre, como es la filosofía. La filosofía sin libertad es imposible. La filosofía no puede pensar en un lugar, en un ambiente, en un espacio en donde esté dirigida o dirigido por una ideología política, o los alumnos tengan marcado fuertemente ideologías que no le permitan aprender, escuchar y filosofar sobre filosofías que nada tienen que ver con sus ideologías. Por ejemplo, se suele escuchar, o suelen decir algunas personas, alumnos inclusive de otras instituciones, que no le leerían, por ejemplo, a Popper porque es liberal su pensamiento, pero se pierden de aprender todo aquello que tiene Popper para enseñarnos. Por un, digamos, prejuicio ideológico, algunos autores no son muy tenidos en cuenta. Lo mismo ocurre con la gente liberal, o digamos de derecha, de pensamiento liberal, ideológico, o de derecha, como se dice comúnmente. También vemos que Marx, por ejemplo, algunos dicen no le leería a Marx porque es de izquierda y es por otro, pero se pierden todas las cosas interesantes que tiene Marx que enseñarnos. Lo importante de estudiar filosofía justamente es fomentar el pensamiento, y el pensamiento, decir pensar, es lo mismo que decir ser libre. Y la filosofía justamente es aquel corpus de conocimiento que justamente trata de ser libre. Si hay algo importante de la filosofía y para estudiar filosofía, es
que la filosofía es libre y seguirá siendo libre toda vez que haya espacios, lugares que nos permitan pensar libremente sin ataduras ideológicas, políticas. Y el ISEF es un lugar en donde eso es posible. Es como dice Anthony Giddens, en democracia es posible mostrarse. Y mostrarse significa mostrarse como uno es. Y la filosofía tiene su forma de mostrarse también, ¿verdad? Que es justamente la forma de mostrarse de la filosofía es cuando la gente que estudia filosofía o la gente común a la cual le llega la filosofía es libre de pensar. Básicamente esa es la idea. La filosofía requiere de la libertad y creo que uno de los únicos lugares donde somos libres es en nuestro pensamiento. Ahora, que no podamos liberarnos en algo tan íntimo como el pensamiento es lamentable y podemos decir que no hay filosofía en los lugares donde no hay libertad. Libertad y pensar es prácticamente lo mismo. Ahora, eso no significa que se pueda pensar también cualquier cosa. Dentro de la libertad es entre los hombres. Y entre los hombres, si no hay una actitud de pensamiento libre, pensar y ser libre es lo mismo, siempre, si no hay una actitud de pensamiento libre, normalmente el pensamiento es dirigido desde alguna ideología o desde alguna teoría que se considera como únicamente válida, una sola. Entonces no permite la divergencia del pensamiento. Si hay algo que le caracteriza a la libertad del pensamiento es que el pensamiento es divergente, porque las culturas son divergentes, los hombres, los pueblos, las personas en sí mismas son libres. Entonces, lo importante es en el ISEF que se siente esa libertad para pensar. No sé si quieren preguntar algo más en torno a eso.